Explicación para que ustedes puedan tener un poquito más claro sobre lo que son los dibujos de los diferentes triángulos, pero combinado los lados con los lados con los ángulos o ángulos con ángulos. Es que te voy a explicar estos cuatro ejemplos y también están en la práctica de examen y también van a estar en la evaluación. Por ejemplo, aquí me piden que halle un triángulo, que dibuje un triángulo equilátero, pero que sea obtusángulo a la vez. Si ustedes se dan cuenta, esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, pero también tiene tres ángulos iguales, y el obtusángulo es mayor a 90 grados. Y el equilátero tiene todos sus lados iguales que deben ser 60, 60, 60. Y el 60 no puede ser un ángulo obtusángulo. Entonces, por eso no se puede dibujar. Veamos este otro ejemplo. Aquí voy a combinar lado con lado. ¿Qué pasa si me piden que dibuje un triángulo isósceles y escaleno? Ustedes saben que el isósceles debe tener dos lados iguales, mientras el escaleno tiene tres lados diferentes. Entonces, no es posible dibujar. Pero veamos estos dos ejemplos. Me pide que dibuje un triángulo isósceles, pero que sea a la vez obtusángulo. ¿Eso se podrá? Me pregunta. Entonces, sí se puede, porque el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Y ese diferente precisamente puede ser el ángulo obtusángulo. Dibujemos. Entonces, aquí tenemos dos maneras. O partimos de los lados o partimos de los ángulos. Entonces, cualquiera de los dos lados está. Esta vez les voy a explicar por los ángulos. Empezaremos con los ángulos. Entonces, como es un obtusángulo, voy a hacer de que sea 120. Yo me estoy colocando las medidas. Yo puedo colocar que sea 120, que sea 30 y el otro que sea 30. ¿Sí? Entonces 120, 30, 30. ¿Por qué debo considerar estos dos ángulos iguales? Porque es un triángulo isósceles. ¿Sí? 120, 30, 30. Entonces partiremos. Hacemos la línea de tierra, la medida que yo quiera, le pongo sus vértices donde yo tengo que colocar el transportador, agarro mis lapicitos y lo primero que voy a medir es el 30-30. Entonces aquí voy a medir 30, que en mi caso sería el 30, y en este otro lado también va a ser 30. Entonces voy a unir, ¿sí? Voy a unir mis lados para que yo pueda obtener mi triángulo isósceles, pero que sea obtusángulo. Primeramente voy a hacer suavito, ¿sí? Voy a hacer suavito y también al otro lado también voy a unirlo que sea suavito. Pues como ustedes se pueden cuenta, ya se ha formado mi triángulo. Entonces voy a unirlo así con un color más fuerte. Entonces, y ahí está. Entonces ustedes saben que esto mide 30 grados, esto mide 30 grados y automáticamente esto va a medir 120 grados. Entonces ya tengo mi triángulo obtusángulo. Obtengamos ahora el triángulo isósceles. Entonces para eso voy a medir mis lados. Esto para nosotros, por ejemplo, para mí mide 7. Esto para mí mide 4.3 y esto también mide para nosotros 4.3. Ahí está. Entonces aquí nosotros tenemos tres ángulos y tres lados. Repito, es isósceles, debe tener dos lados iguales, pero también debe tener dos ángulos iguales. Entonces así obtenemos el triángulo isósceles y obtusángulo a la vez. Y recargarles nuevamente. Se puede partir de los lados o se puede partir de los ángulos. Esta vez yo he partido de los ángulos. Entonces llego de los ángulos para obtener el triángulo que se me pide. Veamos este otro ejemplo. Me dice un triángulo que sea recto y escaleno a la vez. Entonces, si es triángulo recto, tiene que venir 90 grados y el escaleno puede tener diferentes lados. Entonces, es posible, se puede hacer. Partamos entonces del triángulo del escaleno. Entonces yo me voy a dar datos, que sea 3, que sea 4 y que sea 5. Entonces esos son los lados de mi triángulo. Entonces voy a medir primeramente, ¿sí? Vamos a medir que sea primeramente, voy a dibujar el número 4. Sí, eso es 4 para mí. Ahora voy a medir, como es recto, tengo que formar un ángulo recto. En este caso voy a medir el 3, que en este caso para mí va a ser 3, ahí está.
Esto mide 3. Aquí está el ángulo recto por si acaso. Y voy a unir sus dos vértices. Listo. Y esto va a medir 5. ¿Sí? Ahora voy a medir los ángulos. Como es un ángulo recto, esto mide 90. Vamos a medir este ángulo. Entonces vamos a medir. Y para mí, este ángulo mide, aquí tengo, ¿no? 10, 20, 30, 40. Entonces esto mide 40 grados. Vamos a este otro. E inclusive le puedo poner aquí los 90 para que se note que tengo los tres ángulos. Entonces vamos a medir este otro ángulo que en este caso va a medir 50. Entonces yo tengo mis 50. Entonces si ustedes suman 90 más 40 es 130 más 50 es 180. Entonces cumple. Entonces aquí tengo los tres lados y tengo los tres ángulos. Yo les recomiendo en cualquier triángulo de esta naturaleza, siempre partan de los ángulos, siempre partan de los ángulos. Es más factible poder dibujar con el transportador, porque a veces, muchas veces, los lados no me permiten, digamos, dibujar correctamente y exactamente los triángulos. ¿Sí?